Bienvenidos, muy buenas noches. En la jornada tal vez económicamente más favorable al gobierno, de lo cual va a hablar Pablo Fernández Blanco en un ratito. Tras la aprobación de la ley bases y el pacto fiscal, con algunas discusiones todavía pendientes de cara a lo que hará o va a realizar la Cámara de Diputados, de lo cual vamos a hablar también en un ratito con Débora Plager, con Alejandro Cancelare. En el día de la visita de Kicillof al Papa Francisco, en la foto externa de un gobernador prescindente en la política doméstica en el transcurso de las últimas horas, pero no en términos del tablero político del peronismo. Con Macri reaglutinando a los propios, reuniendo a los propios para darle identidad a ese PRO que quedó tambaleante después del respaldo de muchos al abrazo de Milei. Y en un contexto en donde finalmente en la Argentina la centralidad del presidente incluso lo tiene en el exterior buscando aún más acuerdos para Argentina y de cara a una bilateral con Kristalina Georgieva en medio de una negociación de un nuevo acuerdo con el fondo que el fondo dice que está muy bien encaminado. Ese mismo fondo que hoy también le dio noticias favorables al gobierno y de lo cual en un ratito Pablo Fernández Blanco va a estar hablando con nosotros. Con Lourdes Marchesi además nos vamos a meter en el detalle de lo que está pasando en torno a las denuncias en la cuestión de capital humano, la distribución de alimentos, lo que ha pasado y lo que no deja de suceder en el ámbito de los tribunales. Y también nos vamos a meter de lleno esta noche, en un ratito nada más, en lo que se viene de cara a lo que sería el pacto de julio, ya no de mayo, que sería en Tucumán, ya no en Córdoba, que sería el 9 de julio, y donde podrían estar los gobernadores, en este Milei que parece caminar hacia el pragmatismo, a tal punto que ese mes, el 4, el día de la independencia norteamericana, mirá vos, qué curiosidad, el 4 de julio quizás lo encuentre en China visitando a Xi Jinping, en una bilateral con el presidente chino, que esta semana, a propósito, ayer nomás, le habilitó postergar el pago del swap, renovárselo por 24 meses, lo cual no es poco, descontracturó, descongestionó y apuntaló efectivamente las reservas del Banco Central. Así que miren si tenemos cosas para hablar. Bienvenidos, buenas noches. El mismo presidente de la Nación habló de un golpe de Estado, senadores adentro, porque en un momento querían levantar la sesión, la vicepresidenta que mantuvo la sesión todo el tiempo muy bien. Hermosa mañana, ¿no? Como dicen por ahí. Veremos qué es lo que ocurre en diputados. Entendemos que va a ser la última semana de junio y lo que el diputados considere que no es una mejora, se intentará seguramente refrendar lo que se hizo en su momento en la Cámara de Origen. La otra Argentina que vimos ayer fue la Argentina salvaje. Afuera del Congreso había terroristas queriendo llevarse puesta la democracia. A la izquierda tira piedras, a la izquierda que atenta contra el orden público. La ministra también hizo referencia al kirchnerismo, entiendo que porque había identificaciones de la cámpora. Parece un paso adelante, me habría gustado, me dio un sabor a poco algunas cosas que salieron en la ley. La importancia de que en privatizaciones se recortó mucho, en lugares donde el gobierno podría avanzar con reformas también. Ahora vamos a tener la primera reunión con el gobierno y con los presidentes de bloque. El pacto de mayo se firmaría el 9 de julio en Tucumán. Yo diría que sería la fecha ideal por varios motivos. Primero, porque es el día de la independencia. Segundo, porque cuando uno habla de independencia, habla de libertad. Y tercero, porque es en Tucumán. Ahí hay un gobernador que ha trabajado codo a codo con nosotros. Y efectivamente uno de los senadores propios terminó tributando a lo que ha sido el único resquebrajamiento dentro del bloque de Unión por la Patria en la votación de la ley bases de esta madrugada, como lo anticipábamos casi al irnos ayer a la 1 de la mañana, teniendo en cuenta que hubo 3 senadores de Unión por la Patria, uno de ellos efectivamente de la provincia de Tucumán y del peronismo, que apuntalaron las modificaciones en el RIGI, que finalmente pidieron muchos gobernadores para las grandes inversiones. Ese régimen especial que intenta garantizar inversiones por los próximos 30 años. Bueno, pero 2 o 3 comentarios rápidos y nos metemos lleno en la mesa y en el análisis de todo lo que está quedando atrás en el transcurso de este jueves. Lo primero, la legislatura porteña terminó hoy por validar y aprobar la ley de reiterancia. Me parece un tema no menor, que puede modificar sustancialmente cómo se combaten las contravenciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Es una norma que efectivamente modifica el artículo 182 del Código Procesal Penal y Contravencional de la ciudad. Y básicamente incorpora a la reiteración delictiva como una nueva circunstancia objetiva para evaluar el peligro de fuga al declarar la prisión preventiva de aquellos que eventualmente estén imputados. No es un tema menor, es para que no haya puerta giratoria. No tiene que ver con los delitos graves, los atiende el derecho penal a nivel nacional, allí rige una ley nacional, es la de la reincidencia, donde los jueces además pueden determinar la aplicabilidad, pero con las personas siendo sometidos a un proceso judicial excarceladas. Acá la idea es que sean sometidos a ese proceso judicial después de cometer reiterancia, que es el nuevo concepto, pero con prisión preventiva. Esta es una idea que finalmente impulsó Jorge Macri y que tuvo aval hoy en la legislatura porteña, y de eso vamos a hablar un ratito, algún detalle con Lourdes. Segundo tema, hablando de leyes. En Santa Cruz el martes anticipamos, en esa provincia donde los 2 senadores encendieron todas las alarmas del gobierno cuando dijeron, antes de dar quórum para discutir ley bases y pacto fiscal, deberíamos introducir las modificaciones de lo que Diputados aprobó en términos previsionales, inclusive financiamiento educativo. En esa provincia, decíamos nosotros, ya el martes, el gobernador impulsaba lo que hoy se plasmó en la realidad, que es finalmente la derogación de la ley de lemas. Termina un pésimo instrumento político que sirvió a la continuidad y hegemonía del peronismo en el poder en Santa Cruz durante varias décadas. Esta idea de que haya distintos candidatos dentro de una coalición y que pese a que no sean los más votados, como los votos de esa coalición se suman al más votado, eventualmente impongan un gobernador, aunque haya alguien que uninominalmente, individualmente, tenga más votos que el que finalmente asume. Por caso ocurrió con Alicia Kirchner, hablando del Senado, la actual senadora, cuando fue electa efectivamente en 2019, también en 2015. Claudio Vidal, el gobernador, fue el que dijo, desde hoy tenemos un sistema más transparente y legítimo en Santa Cruz, que fue votado por unanimidad, incluso por los peronistas, que dijeron, más allá de que no es el tiempo, hay que hacerlo. Cambio de época, ahí solo lo llaman. Terminamos con el fraude electoral que era la ley de lemas. La derogación marca un hito en la historia política de la provincia y permite tener un sistema más democrático, directo y representativo. Más allá de eso, es un dato. De esa reforma política, que una parte sustancial la tiene que hacer la Nación, el Congreso Nacional, pero luego en cada una de las provincias las legislaturas. Bueno, Santa Cruz tiene un primer paso no menor y es una mejor situación para elegir al gobernador, con una legitimidad de origen probablemente mucho más fundamentada a partir de esta reforma para quien gane, de cara al futuro. Así que enhorabuena, fue algo que recibió un consenso casi al unísono del mundo de la política santacruceña y que no puede ser dejado de observar por el resto de la política nacional. Siento un precedente además, y me parece que en el buen sentido. Bueno, y después el último tema, en el transcurso de esta noche, si ustedes quieren, tiene que ver con un capítulo internacional y con eso voy a bajar a la mesa, y es el tema Biden, realmente. Estados Unidos va camino a una elección bisagra entre Biden y Trump, octogenarios ambos. Ahora, esta imagen de Biden hoy, en la cumbre del G7, vuelve a despertar todo tipo de sospechas. Miren, Giorgia Meloni con qué delicadeza le advierte la situación para que se ponga para la foto. Biden toma los anteojos luego, fíjense, se los coloca, mirada algo perdida, estaba mirando otra cosa. Se da después de otra foto de Biden, o otra imagen, que es cuando hace un saludo militar cuando se encuentra con Zelensky. Amén de otras imágenes ya en Estados Unidos en el transcurso de esta misma semana. Miren esta. Algo impropio, no habitual. También en la cumbre del G7. Bueno, en ese lugar está ya desde esta noche en Bari el propio Javier Milei, que mañana va a tener bilaterales y que va a tener, entre otros, un encuentro con Cristalina Georgieva, la titular del fondo. Bienvenida, ¿cómo